Se tiene la tendencia a dar por no válido, por terminado, por algo del pasado, enseguida a muchos mecanismos, como tantas otras cosas, que realmente no lo están. Y no solamente que no lo están, sino que pueden seguir siendo la mejor solución. No por el hecho de que ya existieran, quiere decirse que algo novedoso los tenga que sustituir necesariamente. A veces sí, pero a veces no. Y estoy hablando de muchísimos mecanismos. Hoy vamos a hablar de algunos de los más populares y seguramente vas a tener en mente algunos otros que ni siquiera tratemos en este episodio. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a la gestión, diseño de lugares de trabajo y de maneras de trabajar. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos a estas alturas después de tantos episodios de este podcast. Y bueno, como te decía, hoy vamos a hablar de este asunto de las cosas que se dan por terminadas antes de tiempo. Y para ello te voy a poner un ejemplo que seguramente recordarás en cuanto hayas nacido hace unos añitos. ¿Recuerdas el correo electrónico? ¿Recuerdas cuando aparecieron las aplicaciones de mensajería instantánea? ¿Qué fue lo primero que leíste en redes sociales? ¿Qué fue lo primero que leíste en las publicaciones de cualquier tipo? El email desaparece, el email es cosa del pasado. El email había muerto, el email ya no se iba a utilizar nunca más porque habían aparecido otras aplicaciones que te permitían enviar y recibir mensajes de manera instantánea desde tu dispositivo móvil, fundamentalmente. Bueno, ya han pasado unos cuantos años de esto, pues no sé, habrán pasado ¿cuánto? ¿10 años? ¿12? ¿15? No lo sé, realmente no soy capaz de establecer un punto exacto. Y realmente ahora, pues mira a ver si se sigue utilizando el correo electrónico, si sigues utilizando el email o no, o si es algo que ya quedó en el pasado. Lo hemos oído en cantidad de situaciones. Cuando aparece algo nuevo, ya te dicen, ya no vas a utilizar nunca más esto, porque ahora ha salido esto otro. No es extraño que te venga a la mente cualquier herramienta actualmente de inteligencia artificial, que cada día estás oyendo mensajes de esto ya va a sustituir a esto otro, ya no vas a utilizar nunca más esto porque ahora con inteligencia artificial, ahora con inteligencia artificial, ahora con inteligencia artificial. Y realmente la inteligencia artificial es algo que no es ni mucho menos novedoso y que como tantos y tantos otros aspectos se va desarrollando de manera paulatina a lo largo del tiempo. Lo único es que a lo mejor antes no le llamabas inteligencia artificial, ahora es un nombre que se utiliza para prácticamente todo y realmente es algo que sigue su evolución y que tendrá sus usos y hay otros pues que todavía no puede tener. Tenemos algún episodio del podcast en el que hablamos de empezar a utilizar una tecnología demasiado pronto para todo. Te invito a que vayas a ese episodio y lo escuches porque es uno de los grandes problemas para considerar que algo no funciona y es utilizarlo para lo que no es o utilizarlo demasiado pronto. Y normalmente las dos cosas van unidas. Se utiliza demasiado pronto, se utiliza para todo y dentro de ese para todo hay algunas cuestiones que sí son para las cuales está funcionando y otras para las que o todavía no funciona o para las cuales no se había pensado, no está diseñado y entonces no va a funcionar. En este caso, sí que me gustaría llamar la atención sobre todo acerca de las herramientas que se utilizan de manera más o menos tradicional. ¿Por qué? Porque son la base del uso de las nuevas herramientas. Hay que distinguir entre saber utilizar las herramientas y ser meramente alguien que actúa de operador o de operadora con un software determinado. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que el hecho de que te conozcas todos los menús y submenús de una aplicación de productividad no significa que la estés utilizando correctamente. El hecho de que tú tengas una gran técnica, pues por ejemplo con un pincel de acuarelas, no significa que estés haciendo una gran pintura. El hecho de que tú sepas cómo se configura una campaña publicitaria no significa que vayas a hacer una campaña publicitaria que te vaya a dar beneficios. Son tantas cuestiones que se pueden aplicar aquí que tú mismo puedes elegir. Suelo decir que en este tipo de situaciones hay una composición entre ciencia y arte. Cuando hablo de ciencia es el saber técnicamente cómo se hacen las cosas y luego la parte del arte es hacer esas cosas bien para lo que quieres hacerlo y para obtener los resultados que realmente querías y para lo cual empezaste a investigar acerca de esas herramientas. Con el tema de la productividad, que trato muchísimo, ya sabes, en los libros y en las conferencias, me encuentro muchas veces con esto, ¿no? Que me preguntan, dime una app para productividad. Y dices, bueno, la app para productividad puede ser, dependiendo de cómo tú te organices,
cualquiera de las miles que hay en el mercado que te puedan servir. ¿Hay alguna mejor que otra? Depende de cómo te organices tú. Y sí que tengo que decirte que algunas de las personas más productivas que conozco utilizan desde elementos completamente analógicos como puedan ser las pegatinas de colores, o simplemente hojas de papel, o una libreta de papel, o tal vez dentro de su teléfono móvil ninguna aplicación especialmente compleja o diseñada para la organización, sino algo tan sencillo como un bloc de notas que en vez de utilizar un papel, pues utilizan su teléfono móvil para apuntar las cosas, o también una simple grabadora de voz donde van apuntando en modo de nota de voz aquello que se les va ocurriendo o aquello que tienen que hacer. En mi caso, utilizo muchas, he probado muchas y realmente creo que hay una manera de organizarse bastante global utilizando muchas maneras de utilizar las aplicaciones de diferentes enfoques. No creo que haya uno solo que funcione. Pero de la misma manera que hay personas que son realmente productivas utilizando aplicaciones muy complejas y combinaciones de aplicaciones muy complejas, hay otras personas que con un simple bloc de notas, sea digital o sea analógico, también tienen una productividad enorme. ¿Y esto por qué es? Esto es porque tienen perfectamente entendidas las bases de la gestión del tiempo y tienen perfectamente entendidas las bases de la productividad. Entonces a esa persona tú le cambias su bloc de notas por un cuaderno, por una pegatina o por una app de tu teléfono móvil o de tu tablet o lo que sea muy compleja y va a seguir siendo una persona productiva. Sin embargo, otra persona que no entienda las bases de la productividad o de la gestión del tiempo, por mucho que se sepa los menús y submenús de una aplicación súper compleja diseñada para la organización de un equipo entero, no va a tener esos niveles de productividad porque no conoce lo que es la base. Puede conocer el uso de la herramienta, pero nada más. Eso no te va a dar el resultado. Te falta la parte teórica de conocimiento, no del software en sí, sino de lo que estás pretendiendo hacer o de lo que quieres conseguir. Esto implica que hay muchas veces que las personas se dejan llevar por lo que llaman el síndrome del objeto reluciente, y es que aparece algo que se presenta como nuevo, aunque realmente muchas veces no es algo tan nuevo, pero se presenta como nuevo y entonces de caramba, pues ahora ya esto que estaba yo utilizando, esto ya no sirve, ahora ya lo tengo que hacer de esta otra manera. Y a veces me habrás oído decir que tan poco válido es cuando te dicen esto siempre se ha hecho así y ya está. Eso tiene la misma validez o la misma falta de validez que cuando te dicen no, es que ahora se hace así. Antes se hacía como tú lo estás haciendo, pero ahora se hace de esta otra manera. Si no hay un porqué, si no hay un proceso por medio, si no hay una intencionalidad o hay unas razones, unos motivos, realmente estás cayendo en el mismo problema que había cuando se hacían las cosas por la tradición anterior. Cambias una tradición productiva por otra que realmente tiene el mismo grado de fiabilidad. Y te pasa incluso con las novedades. Si tú actualmente entras con regularidad en redes sociales, verás que incluso las herramientas que más se comentan actualmente, que son las de inteligencia artificial, ves un montón de mensajes que te dicen ya no vas a utilizar más esta herramienta de inteligencia artificial porque ya ha salido la nueva versión de esta otra, o ha salido esta nueva versión, o ha salido esta nueva aplicación, o ha salido este nuevo desarrollo, o lo que sea, y prácticamente parece que de un día para otro no dé tiempo a aprender todas las novedades que van saliendo para hacer algo. ¿Pero para hacer qué? ¿Para hacer algo que realmente te interesa? ¿Para hacer algo que realmente te va a ayudar o no? Porque sí que es verdad que los avances suelen llevar muchas situaciones colaterales. Entonces puede estar muy bien que una herramienta que haya salido nueva sea capaz de hacer algo pues que pueda ser muy curioso y que incluso se considerase imposible hasta ahora. Pero eso que está haciendo, esa novedad, eso que es tan curioso, ¿a ti realmente te sirve para algo? ¿Merece la pena que estés gastando tu tiempo, tus recursos en aprender una herramienta que sirve para algo que por muy novedoso y muy interesante que pueda resultar en otros ámbitos, no lo resulta en el tuyo, no resulta en tu ámbito o para lo que tú quieres hacer? Ten en cuenta que en muchas situaciones puedes gastar demasiado tiempo y demasiados recursos en ir aprendiendo modos nuevos o herramientas nuevas de hacer lo mismo que ya estabas haciendo antes y que ya te estaba dando resultados, que puede ser más peligroso que caer en la falta de productividad.
Si tú sabes planificar tu tiempo, sabes planificarlo con una hoja de papel y sabes planificarlo con un software. Si el software tiene alguna ventaja respecto a la hoja de papel para tu modo de trabajar, entonces cuando cambies la hoja de papel por el software vas a notar un aumento, una mejora en tu organización, en tu gestión del tiempo, en tu productividad, o llámalo como quieras, en aquello que quieras lograr. Pero claro, enseguida vas a ver que aparece otra herramienta y empiezan a decirte por todas partes que ya eso que estás haciendo, eso ya no se hace así, eso ya es cosa del pasado. Bueno, pero alguien todavía utiliza eso, alguien utiliza todavía esa herramienta como si fuera algo que ya haga 5 siglos que no se usa, y a lo mejor es una herramienta que pueda tener un año, ¿eh? No te digo cosas que son tan antiguas, sino que simplemente es una manera de venderte la novedad a base de, digamos, tirar por tierra algo que ya existía y que a ti puede estar funcionándote perfectamente. Si a ti te está funcionando perfectamente, antes de cambiar algo por una novedad, tendrás que tener una cierta o garantía o una cierta intuición, por lo menos, de que esto que estás introduciendo nuevamente por aquello que ya estabas usando y que te estaba funcionando, te va a funcionar mejor. Porque si no, me dirás tú, ¿para qué cambias? Si ya tenías algo que te funcionaba y lo cambias por otra cosa que no te funciona, pues buen arreglo estamos haciendo. Y es algo que, como las novedades se están vendiendo como que sirven para todo, es muy fácil caer en ello. Ah, mira, es que esta herramienta ¿para qué sirve? Para todo. Ah, entonces yo estaba utilizando esto para esto y esto para aquello otro, pues con una sola herramienta me va a valer para todo. Puede ser que no, y de hecho lo más habitual es que no. Estas herramientas que cuando te las presentan como algo tan novedoso, sirven para todo y son tan fantásticas, pues lo mismo dentro de unos meses ya te están diciendo que es algo arcaico, pero van a seguir desarrollándose. Y lo mismo es dentro de un cierto tiempo cuando se vuelven útiles para ti, cuando ya probablemente te están diciendo que todavía usas aquellos y eso es cosa del pasado. Antiguamente, en otras épocas, cuando se hablaba de algo antiguo, se hablaba de algo que hubiera pasado hace ya una cierta cantidad incluso de años. Piensa en cómo se habla ahora. Es algo que incluso se caracteriza en películas, en obras de teatro y demás, cuando alguien habla del pasado en un tono como si fuera algo lejanísimo y realmente está hablando de algo que ha pasado hace unos días, hace unas semanas o hace unos meses, ¿no? Habrás visto alguna película que está hecha en el año 2019 y hablan del 2018 como si fuera algo que hubiera pasado hace un siglo, ¿no? Que ya eso era del 2018, es tan del 2018 y a lo mejor está en el 2019 y a lo mejor está en enero del 2019. Es algo que actualmente se utiliza mucho simplemente para seguir vendiendo porque se ha creado la necesidad de esta renovación, pero la renovación para que a ti te interese tiene que ser que te mejore. Y te va a mejorar a lo mejor a ti algo que a otras personas no, y también al contrario, habrá nuevas herramientas que a otras personas les funcionen y a ti no. ¿Por qué? Porque no es cuestión de la herramienta, es cuestión de ti. En muchas ocasiones oyes esa expresión de que no es la flecha, es el indio, en el sentido de que, bueno, llevándolo a la caricatura, tú puedes tener un arco y una flecha fantástico, pero si eres muy malo apuntando, no vas a dar en el centro de la diana nunca. Se utiliza mucho en el terreno más artístico, los fotógrafos suelen decirte que por muy buena cámara de fotos que tengas, si eres muy malo o muy mal haciendo fotos, la foto que vas a sacar nunca va a ser buena. Mientras que un buen fotógrafo con una cámara que no sea tan buena como la tuya, dentro de unos límites, siempre va a conseguir unos resultados que son mejores. ¿Por qué? Porque tiene esos conocimientos que no dependen tanto de la herramienta, que no es conocer los menús y los submenús, sino que conoce esas bases de encuadre, de luminosidad, de velocidades, de aperturas, diafragmas, etcétera, etcétera, que a lo mejor tú estás acostumbrado a utilizar todo en automático en tu cámara y confías en el criterio de quien lo fabricara o lo configurara en su momento. Realmente es como si la fotografía, en vez de hacerla tú, la estuviera haciendo la máquina por ti. En muchas otras situaciones, en el caso de organización, de equipos y empresas y demás, ocurre exactamente igual. Aparece una tendencia y ahora las oficinas se llevan así.
El otro día hablábamos de aquella tendencia de quitar todos los despachos y de realmente si lo que se explicaba como motivos de quitar los despachos tenía sentido o si realmente era una cuestión con exclusividad económica y que a lo mejor a la empresa le hubiera gustado tener despachos, pero simplemente estaba fuera de su alcance por el aumento del coste inmobiliario, o si realmente respondía a una iniciativa de cambiar el modo de trabajar dentro de la empresa con todo lo que eso podía conllevar y todos esos elementos colaterales que conlleva un cambio en el espacio del trabajo, ¿no? En esta situación ocurre un poco lo mismo, ¿no? Y no merece la pena estar siempre cambiando simplemente porque hay algo nuevo y que acaba de salir, porque eso que acaba de salir, esa misma persona que hoy aparece delante de ti en una publicación o en estos vídeos de redes sociales, aparece con unos ojos muy abiertos diciéndote ha cambiado el mundo, ya nada volverá a ser igual porque ahora ha salido esta herramienta. Pues fíjate un poco y verás que la semana que viene probablemente haga otro vídeo similar diciendo que esta herramienta que acaba de cambiar el mundo, esto ya no lo utiliza nadie porque acaba de salir esto otro que vuelve a cambiar el mundo. Y efectivamente hay una evolución. Pero una cosa es la evolución técnica o tecnológica propiamente dicha y otra cosa es la evolución de las maneras en las que se realizan las cosas. Y lo que tienes que conseguir es que las herramientas sean las adecuadas para la manera en la que estás evolucionando tu modo de proceder. Por lo tanto, bueno, pues hoy en día nos podemos reír bastante cuando nos acordamos de aquello de que ya el email no se va a utilizar nunca y han pasado ya, pues yo qué sé, décadas y todavía pues el email sigue siendo algo que no ha logrado ser sustituido. Y como hemos visto por el camino, incluso aplicaciones de mensajería instantánea que aparecieron, que iban a ser la revolución y que nadie iba a utilizar otra cosa más que eso, y al cabo de unos meses desaparecieron y que probablemente ya incluso pues nadie se acuerde de ello, nada más que cuando se mencionan en un podcast como este, ¿no? Realmente lo que te recomiendo es que aprendas lo que realmente es interesante, que son las bases. Y como te decía antes, personas productivas lo van a ser con una hoja de papel, con un teléfono móvil o con todo un sistema de aplicaciones. Probablemente sean más productivas con todo un sistema de aplicaciones, pero lo serán no por la aplicación en sí, que puede ser fantástica, sino por el uso que le dan a esa aplicación. Hay personas para las cuales un calendario es simplemente un recordatorio de cuestiones que tienen que hacer o de cumpleaños o de cualquier celebración, y hay personas para las que un calendario es una herramienta sin la cual se ven ya pues con dificultades para organizarse, mientras que hay personas para las cuales un bloc de notas es simplemente una hoja en blanco y otras personas para las cuales un bloc de notas es la herramienta básica para su organización de tareas y de tiempo. Por lo tanto, no es una cuestión de la herramienta, de si es un lápiz o es un teléfono móvil. Es una cuestión de saber lo que tienes que hacer para que tu proceder sea lo más productivo posible. Y dejarnos un poco de andar creyéndonos esto de que en cuanto aparezca una herramienta nueva, ya la actual ya no sirva. Bueno, hay que esperar un poquito y ver si la herramienta nueva realmente funciona, realmente te funciona a ti y si realmente te funciona mejor que la herramienta anterior. Y en ese caso, entonces sí que te planteas el dedicarle los recursos que necesite. Pero mientras tanto, hay que tener un poco de precaución porque si no, iríamos completamente desbocados y al final acabas por no hacer nada. Y muchas veces se critica, como decíamos en el episodio anterior, que hay demasiadas reuniones en las empresas y que se pierde mucho tiempo en las reuniones y sin embargo luego tú te tiras muchísimo tiempo cambiando de una aplicación a otra y de una aplicación a otra y aprendiendo un software y otro para algo que ya hacías y que luego resulta que no te ha aportado ninguna mejora. Es un poco el mismo razonamiento. ¿De acuerdo? Como siempre, lo más interesante van a ser vuestros comentarios. Ya sabéis, suscribiros a la web de Asaedro, que es donde vais a tener la información más directa acerca de todo este mundillo de la gestión de los lugares de trabajo. Y os espero en el próximo episodio.